Estas son las palabras que habló Moshe, Deuteronomio 1:1. Así comienza el último libro de la Torá y así seguirá hasta el final del mismo. Durante todo el libro de Devarim, Moshe narra con voz propia algunos de los acontecimientos más importantes del pueblo judío. Repetirá ciertas normativas y enseñará otras nuevas. Sin entrar en discusiones técnicas sobre la autoría de la Torá, en su último libro, hay un cambio en el narrador. Es Moisés quien con su propia voz recapitula aquellos episodios ya narrados en otros momentos, que son relevantes para él, considerándolos suficientemente trascendentales como para ser incluidos en su discurso de despedida. Ele a Devarim Asher Davar Moshe. Estas son las palabras que habló Moshe. Es un preludio muy diferente al habitual Vaidaber Adonai el Moshe Lemor Dvar el Bene Israel. Y dijo Dios a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles. Preludio típico en otros lugares de la Torá, con el cual Dios pone sus palabras delante del pueblo por intermedio de Moisés. Allí es Dios quien habla. Acá en Devarim lo hace Moisés. Vale decir que Moshe tenía mucho material de dónde elegir. Luego nos debe poner un llamado de atención sobre aquellos apartados que pasaron el escrutinio del más grande entre nosotros. Uno de ellos, Devarim 1:20 a 40, ya lo habíamos leído en Bamidbar 13. Es el relato sobre los 12 espías. El rabino David Wolpe, Senior Rabbi del Sinai Temple en Los Ángeles, tiene un podcast diario de 1 minuto de duración en el que trata de dejar algunas palabras relevantes vinculadas con los acontecimientos del momento. En la edición del pasado 21 de junio se refiere al episodio de los 12 espías y dice: la expedición a la tierra prometida es un fracaso. 10 de los 12 regresan y afirman que la conquista es imposible. En el siglo XVI, el rabino Shlomo Efraim Lunshitz en Praga, autor del libro Kli Yakar, enseñó que la expedición fracasó porque los 12 espías eran todos hombres. Debían haber incluido a una mujer en el grupo. Ella les hubiera mostrado cómo amar la tierra realmente. A veces, continúa Wolpe, necesitamos gente diferente a nosotros mismos que nos enseñe cómo amar. Tendemos a pensar que en la otredad, en la diversidad, hay lugar para el conflicto. Sin embargo, es en el otro, en la diversidad, donde hay aprendizaje, crecimiento y posibilidad de amar. Termina el podcast diciendo: el Kli Yakar hace 400 años lo sabía. Nosotros deberíamos recordar. Me complace mucho que la AIM haya recuperado este espacio desde los lejanos días de la autogestión. Poner la responsabilidad del Bar Torah, la enseñanza de algunas palabras de Torah, en cabeza de los voluntarios de la comunidad, es un valiosísimo ejercicio de diversidad. Aprendemos los unos de los otros, con opiniones diversas. Cada uno rescata el versículo que le es más querido y lo hace desde su propia singularidad para compartirlo con el grupo. Cada orador hace un corte subjetivo y trata de hacerlo relevante para todos, un poco como hizo Moisés en su discurso. Entonces, ¿qué podemos aprender que sea nuevo del episodio de los espías? ¿Qué nos dice Wolpe en su podcast? El rabino nos obliga a preguntarnos y a evaluar nuestros niveles de tolerancia, de diversidad, de inclusión en su sentido más amplio posible. Vivimos en un mundo extraño, donde los problemas se dividen básicamente en dos grupos: o son políticos o son religiosos. Si son políticos, son de izquierda o de derecha. Si son religiosos, son de religiones buenas o de religiones malvadas. Vivimos en un mundo bipolar. Por otro lado, las redes sociales, más que una fuente de información, son una patología, en donde, contaminados por un sesgo de confirmación,
solo nos ocupamos de buscar aquellas informaciones que confirman lo que nosotros ya sabíamos. Wikipedia lo define de la siguiente manera: el sesgo de confirmación es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. Hemos perdido, como en el episodio de los espías, la capacidad de escuchar de forma crítica y constructiva las posiciones de aquellos que se alejan de la nuestra. Una nueva lectura del antiguo episodio nos debería cuestionar sobre la importancia de la diversidad. Aquel que tal vez tiene una voz diferente a la mía, lo escucho, lo valoro. Aquella que no piensa exactamente como yo, la invito a la mesa, le brindo un espacio para que participe. Ese que cuando hace una propuesta se pone en un lugar diferente al mío, lo descalifico sin darle el beneficio de la duda, lo escucho con suficiente apertura de mente porque tal vez tenga razón. Esa que eventualmente tiene usos y costumbres diferentes a los míos, la considero como una opción válida, la respeto por ser como es. Ellos que elevan sus plegarias en un idioma diferente al nuestro, ¿les tememos? ¿Son nuestros iguales? Ellas o ellos que optan por una forma distinta de amor, ¿las miramos con el ceño fruncido? ¿Los hacemos parte de la familia? Aquellos que hacen parte del pueblo judío por el íntimo deseo de su corazón y su autónoma decisión, y no por el azar de su nacimiento, ¿los reconocemos y los abrazamos genuinamente como parte de Am Israel? ¿Los marcamos con el antipático asterisco de convertidos o peor con el lapidario emergentes? No conozco al rabino Lunshitz, pero lo complemento. La expedición de Marras fue un fracaso porque se quedó empantanada en su propio sesgo de confirmación que hoy nos es tan común. Ese virus que nos hace encerrarnos entre iguales nos priva de la bendición de dejarnos contaminar por lo diferente. Es importante dejarse contagiar por el otro. El sesgo de confirmación produce una falsa sensación de seguridad. La inclusión nos regala la oportunidad de ser mejores. Si Moshe eligió incluir este episodio dentro de su discurso de despedida, por algo habrá sido. ¿Qué nos quería advertir? Shabbat Shalom.